Dios quiere romper tus cadenas. La esclavitud es fruto del pecado y la desobediencia. Pero debemos saber que el propósito de Dios es que usted y yo tengamos una vida ¿qué? Fructífera y de gran bendición. La causa del pecado y la desobediencia, ¿cuál es? La esclavitud. Quien cae en pecado, cae en esclavitud. ¿Y quién cae en pecado? El que es esclavo de sus pasiones y es dominado por sus pasiones. El que se deja arrastrar por sus pasiones y el pecado termina siendo arrastrado por su concupiscencia o sus manifestaciones de la carne. Y quien es arrastrado por la concupiscencia y las obras de la carne se constituye en un esclavo. Y normalmente la voz de un esclavo es la siguiente, y no me cansaré de pronto recordarles a ustedes de que así es la voz de un esclavo: no tengo y no puedo. ¿Cuál es la voz de las palabras de un esclavo? No tengo, no puedo. No tengo tiempo, no tengo cómo hacerlo, no tengo la capacidad y la fuerza para abandonar ese pecado, no puedo abandonar ese pecado, no puedo dejar a esa mujer, no puedo dejar a ese hombre, no puedo dejar el cigarrillo, no puedo dejar el trago, no puedo dejar la vida pecaminosa del mundo, no puedo congregarme, no tengo tiempo. ¿Cuántos han escuchado a esas personas? ¿Cuál es la voz de un esclavo? No tengo, no puedo. ¿Y cuál es la voz de un hijo de Dios? De un libre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos son libres en el Señor? ¿Qué vamos a hacer un ayuno? No puedo, no tengo. ¿Qué vamos a hacer una actividad? No puedo, no tengo. ¿Que vamos a ir al seminario? No puedo, no tengo. ¿Que el encuentro? No puedo, no tengo. ¿Que la ofrenda? No puedo, no tengo. ¿Que el servicio? No puedo, no tengo. Mire, en el servicio hay tantos esclavos que no pueden y no tienen. No tienen tiempo y no pueden servir a Dios. Y los que servimos a Dios, ¿qué opinamos del servicio? ¿Es una carga o es un privilegio? A ver, levante la mano los que pueden servir en la casa de Dios, los que sirven en la casa de Dios. Para ti, ¿qué es el servicio? ¿Una carga o un privilegio? Bueno, lo felicito, así es. El no puedo y no tengo es el lenguaje de los esclavos, y por eso el Señor quiere quebrantar esas cadenas. El Señor quiere romper las cadenas de los no tengo y los no puedo. En Isaías 45, versículos 2 y 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Vuelvo y lo repito, Isaías 45, versos 2 y 3. Yo iré, dice el Señor, delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre.
Mira, yo vengo de una congregación en donde habíamos más o menos entre 300 y 500 líderes. Vengo de una congregación, cuando yo era líder, eran 300 y 500 líderes. Y de esos 300 o 500 líderes, laborábamos secularmente. Yo recuerdo muy bien que antes de ser yo llamado al servicio ministerial o al trabajo que estoy desempeñando en la actualidad, yo tenía compañeros de servicio en el liderazgo que trabajaban en almacenes en Cali, en industrias en Cali, en tiendas en Cali, en el centro, en Sencar, en la zona franca, en el aeropuerto. Gente que trabajaba en Jamundí, gente que trabajaba en Jumbo, gente que trabajaba aquí en Palmira y fielmente hacían su servicio a Dios. Y yo me doy cuenta que hay creyentes que no, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que el horario de mi trabajo me impide el que yo sirva a Dios. Pero yo te estoy hablando de gente que le tomó a Cristo la mentalidad de reino, la mentalidad de libres. Y le dijeron al Señor: yo te entrego mi vida, yo te entrego mi ser, yo te entrego mi tiempo, yo te entrego mi espacio, yo te entrego mi lejanía. Mire, yo me he topado con gente aquí en Pradera, en donde todo es cerquita, que me dice: yo no volví a la iglesia porque me queda muy lejos. Y allá en Cali tenemos gente que se congregaba desde el Hormiguero hasta el barrio en donde estaba la iglesia, y no era muy cerca. Gente desde Dapa se congregaba en la iglesia. Dile al que está de tu lado: déjate de argumentos, suéltate de excusas. Porque el Señor quiere romper tus cadenas, díselo. Lo primero que el Señor quiere hacer para romper las cadenas es que Él quiere ir delante de ti. Y cuando dice que Él quiere ir delante de ti, es que Él quiere ser tu pastor. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor no tiene que arrearte. Personalmente, yo he tomado una postura de ahora en adelante. Yo le digo una vez las cosas. Dios le dice una vez las cosas y ya no más se le va a volver a decir. Porque el que es de Dios obedece al Espíritu Santo. Punto. Y si a usted hay que decirle 3, 4 o 5 veces las cosas, ese es problema suyo. Pero Dios me dio una promesa y le voy a decir esa promesa a mí que soy pastor, a mí que le estoy clamando al Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos. Le digo qué promesa me dio el Señor: de que Dios va a levantar sus discípulos, de que Dios va a levantar a sus hijos, a sus siervas, a sus siervos en medio de esta congregación, y va a rodearme con ellos y juntos haremos la gran comisión. Aleluya. Dios me dijo de que iba a levantar a los suyos. No sé si usted se preguntará: ¿será que yo soy uno de los del Señor? Dios me dijo eso, que no me preocupara, que ya no siguiera luchando con nadie más. Me dijo: yo levantaré mi pueblo, un pueblo que me sirva, que me ame, un pueblo que entienda que es mi discípulo. Así me dijo el Señor.
Entonces descansé. Desde hace un mes que me lo dijo, descansé. Y estoy viendo la gloria de Dios. Estoy viendo los resultados de la promesa divina, aleluya. Estoy viendo el fruto de ese clamor, aleluya. Dios va a levantar los suyos. Gente que va a tener lenguaje de libre. ¿Y el lenguaje de libre cuál es? Todo lo puedo en Cristo. Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Gloria al Señor, ese es el lenguaje de los libres. Lo primero que el Señor quiere hacer es eso. Ir delante, Él no tiene que arrearte. Dios no arrea a nadie. Dile a que esté a tu lado, Dios no te va a arrear. Dios no anda detrás de nosotros con un látigo, upa, upa, no. El Señor va adelante y los que somos ovejas vamos atrás. ¿Sabe qué significa ir detrás? Pregúnteme, pastor, ¿qué significa ir detrás? A ver, ¿quién me quiere preguntar? ¿Quién me va a preguntar? A ver, ¿qué significa ir detrás? Le voy a decir, ir detrás es oír solamente la voz de Cristo, es obedecer solamente a Cristo y hacer su perfecta voluntad. Eso es ir detrás. Él quiere ir delante. Si usted era el que iba adelante, hermano, ya cambia su lugar. Usted no pastorea a Dios, Dios lo pastorea a usted. ¿Quién le dijo eso? Dios es el que le dice a usted cómo hacer las cosas, no usted a Dios. ¿Quién le dijo eso? Es a Él que tenemos que satisfacerle, no Él a nosotros satisfacernos. Usted se congrega aquí para Él, no se congrega para que haga acto de presencia, para que lo tengan en cuenta, para ver si algún día le sueltan el púlpito. Aló. Usted no viene aquí a hacer acto de presencia, usted viene a adorar a su Dios, a servir a aquel que lo llamó, a mostrarle a Él, Señor, tú vas delante y yo voy atrás. Sigo diciendo la palabra que el Señor me está guiando a enseñar. Y cuando Él va adelante, ¿qué pasa? Cuando Dios va adelante, Él endereza lo que está torcido. Esa es la maravilla de ser pastoreado, de dejarnos pastorear. El que se deja pastorear, lo que está torcido se endereza. Así que cuando hay un pastor que corrige, el que se deja corregir es enderezado. Pero a la gente no le gusta que los corrijan porque quieren ir delante. A la gente no le gusta rendir cuentas. ¿Qué hiciste con esto? ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? A la gente no le gusta. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo dijiste? En este tiempo los pastores no pueden corregir ni predicar de pecado. Anteriormente se predicaba de pecado y la iglesia se convertía. Ahora se predica de pecado y se cambia de iglesia. Cuando el Señor va adelante, cuando usted y yo nos dejamos pastorear por el Señor, cuando usted y yo nos dejamos liderar por el Señor, cuando usted y yo nos dejamos someter, nos sometemos a la cobertura del orden eclesial que el Señor ha establecido, lo torcido, óyeme bien, iglesia, lo torcido es enderezado. Diga conmigo, corrección, dirección, restauración. Cuando el Señor va adelante y sus ovejas atrás, Él va enderezando las sendas que son torcidas.
Él va enderezando los lugares que son torcidos. Él nos lleva a delicados pastos y junto a aguas de reposo nos hace descansar. En lugares de delicados pastos nos hace descansar. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere ser tu lámpara y guía. No quiere que en ningún momento de la vida te sientas solo. Pero debes entender que la palabra de Dios y su presencia deben limpiar tu corazón. ¿De qué debe limpiar mi corazón el Señor? De todo aquello que tú y yo sabemos que está allí. Dios quiere limpiarte, Dios quiere enderezarte. En el Salmo 119, verso 105, Él nos dice, ¿qué es? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y en el camino nosotros necesitamos luz, ¿sí o no? ¿Y qué significa luz? Significa dirección, significa vida, significa salvación. ¿Es mejor caminar a oscuras o caminar bajo luz? ¿Usted qué opina? ¿Cómo es mejor? ¿Caminar a oscuras o caminar bajo la luz? Caminar a luz. Porque el que camina a oscuras tiene que caminar con cuidado y despacio. ¿Y camina con qué? Con temor. Porque no sabe lo que hay delante, no sabe lo que hay en el camino. Pero que el que camina bajo luz sabe a dónde tiene que dirigirse. Eso es lo que es Dios, que representa su palabra y su revelación para nosotros. Gloria al Señor. Salmo 119, versículo 9. Dios quiere romper nuestras cadenas, y para romper nuestras cadenas Él tiene que limpiarnos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar ¿qué? La palabra. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué usted va a limpiar su vida? ¿Con qué usted va a limpiar su corazón? Cuando usted y yo obedecemos la palabra. Y si la palabra dice no, es no, punto. Y si la palabra dice sí, es sí. Iglesia, no sé por qué ha surgido en la actualidad falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores que están enseñando cosas contrarias a las Escrituras y aboliendo los mandamientos y las leyes que hay allí descritas. Cuando Jesús dijo, yo no he venido para que se abrogue la ley, sino para que se cumpla. Y vuelvo y le digo, la ley no está escrita en tablas ya de piedra, sino que está escritas sobre el cuerpo de Cristo. Y por eso la gracia es de tanto mayor valor que la misma ley. Diga conmigo, la ley aún existe. La ley se convirtió en gracia en Cristo. Y los mandamientos que en otro tiempo eran carga e imposición, ahora son un deleite por el poder del Espíritu de Dios y la sangre del Cordero, aleluya, en su preciosa gracia, en su preciosa sangre. En Juan 15:1, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Juan 15:1, ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Imagínate. Eso es lo que el Señor quiere hacer cuando va delante de nosotros. Esa es la labor ministerial pastoral. Bienaventurados los que participan de la corrección por el ministerio y del ministerio. Pero qué pecado y qué tristeza los que no se sujetan a un ministerio.
Es muy triste ver que hay creyentes que se gobiernan solos, que se conducen solos. ¿Alguien ha visto alguna vez un mango colgado del aire? ¿Cuántos han visto un mango colgado del aire? O un racimo de uvas colgado en el viento. ¿Alguien lo ha llegado a ver? El mango o la fruta cualquiera que sea está agarrada de un racimo, de las ramas, de un tronco. El tronco está ligado a la raíz y la raíz absorbe los nutrientes de la tierra. No puede haber fruto si no hay un orden, si no hay una raíz, si no hay un soporte. No hay fruto sin cobertura. Y no hay demonio que se sujete a alguien que no tiene cobertura. Los demonios reconocen la autoridad de alguien que está bajo autoridad. De lo contrario, no alardees de unción, porque la unción es del Señor. Los demonios se sujetan al reino, no se sujetan a un hombre o a una mujer. Entiende esto, este principio. Los demonios se sujetan al reino, no se sujetan a ti ni a mí, se sujetan al reino. ¿Y por qué se sujetan al reino? Porque Cristo conquistó ese reino y es el Señor de su reino, y es la sangre de Cristo la que vence al reino de las tinieblas y lo sujeta al reino de la luz. Punto. Tú solita no vas a poder llamar lo que Dios quiere desarrollar. Tú solito no puedes. Porque para eso está el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está direccionado y pastoreado por un orden eclesial. Y a su vez establecido por Dios y ordenado por Dios. Porque el Señor dice claramente en su palabra: a unos instituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores y a otros evangelistas. ¿Quién instituyó eso? Cristo. ¿Y quién instituyó la iglesia? El templo. Para los que dicen que no hay necesidad de congregarse, en Juan 10:16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo traer, y tendrán un rebaño y tendrán un pastor. Así dice Jesús. Pero qué pecadito. Hay gente que no tiene un pastor, tiene 5 o 7 pastores. Por si el uno se equivoca, mire, así hay gente, por si el uno se equivoca, el otro de pronto me da un consejo acertado. Porque si este casi no tiene unción, quizás el otro tiene más unción. Mire, la gente está tan equivocada. Y el diablo ha tenido tan enredada a la iglesia cristiana en este tiempo. Y no ha entendido, hermano, que la unción que uno honra, esa misma unción viene sobre uno. Y al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Dile al que esté a tu lado: ojo, amado hermano. Si tú te pastoreas solo o sola, estás equivocada, equivocado. El Señor quiere romper las cadenas, pero Él quiere ir delante. Él quiere enderezar los lugares torcidos. Él quiere enderezar lo que está torcido. Él quiere restaurar. Él quiere organizar. Él quiere establecer. Él quiere levantar. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, Él quebrantará puertas de bronce y cerrojos de hierro hará pedazos. Las puertas de bronce significan puertas de bendición que están cerradas
por causa del pecado. ¿Qué significa las puertas de bronce? El bronce es un material que conduce energía, pero es un material antirreflejo y también es un material que impide el que atraviese algo, una fuente cualquiera que sea, sonora o acuífera. Hay personas que andan bajo cielos de bronce. Mire, Dios quiere que ustedes y yo tengamos vida y vida en abundancia, ¿cierto? Pero hay gente que no anda en vida en abundancia, sino que anda bajo cielos de bronce. Y toca esta puerta, es una puerta de bronce, no se le abre. Y hay gente que no anda bajo cielos abiertos, sino bajo cielos cerrados, cielos de bronce. Porque eso es lo que significa las puertas de bronce. Ni fluye del cielo para acá, ni fluye de la tierra para el cielo. El pecado es el que provoca eso. Y por eso Dios ordena de que le entreguemos nuestras vidas para Él enderezar lo que está torcido. El objetivo de enderezar lo que está torcido es que las puertas de bronce se rompan, amado hermano, y ya no andemos más bajo cielos de bronce, sino bajo cielos abiertos. Pero los cielos de bronce vienen por causa de la desobediencia, la rebeldía y el pecado. El no sujetarnos a los mandamientos de Dios, el no obedecer los principios divinos que están descritos en la palabra, el que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, amado hermano, tiene un grave lío con Dios. No solamente con Dios, sino que toda su generación, no solamente la persona que está pecando, sino que toda su generación está implicándola e incriminándola a que ande bajo cielos de bronce, que no fluya nada, que así como llegó, así se fue. No se ve la bendición. Trabaja y ni siquiera es capaz de estrenarse un par de zapatos. Trabaja y así como trabaja, entrega lo que trabaja porque tiene acreedores. Es esclavo del gota a gota, es esclavo de los bancos. Es esclavo de mengano. Porque la demora es que se den cuenta que le han cancelado el salario y ya están tocando en la puerta. Le debe a Nuevaventa, le debe a Level, le debe a Duprá, le debe a la señora de los tamales, le debe al del arroz chino, le debe al del arroz mixto, y debe esta vida y esta otra. Y por eso es imposible tener libertad financiera. Hay gente que no tiene libertad financiera. Hay gente que no tiene la capacidad de autofinanciarse lo que quiere hacer. Ojo con eso, porque entonces estamos ¿en qué? ¿En cielos abiertos o qué está pasando? Le abrí las puertas al pecado. Pecado, ¿por qué? Porque para mí Dios no es mi Dios, sino que el gota a gota es mi pastor, nada me faltará. En incómodas cuotas diarias me hará sufrir, me incomodará, me hará pasar vergüenza delante de mis vecinos. Y yo no podré dormir de tantas deudas que tengo que manejar. ¿Así dice el Salmo? No, el Salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya.
Y ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno o aborrecerá al otro. Hay gente que no tiene a Dios por Señor, pero sí ama las riquezas y tiene por Dios las riquezas. Ama la plata. Hay gente que es amante del dinero. Dígale que esté a su lado, suelte ese amor al dinero, eso lo tiene esclavizado. Suelte esa pasión por el dinero, eso lo tiene esclavizado. La tacañería, la usura, la codicia, tiene a la gente esclavizada. Y esas cosas impiden de que vean la gloria de Dios, del Dios que es todopoderoso y proveedor, del Dios que hace milagros, el Dios que paga semestre, el Dios que paga pensiones, mensualidades, el Dios que provee, el que trae alimento, porque joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, amada iglesia. Pastor, si viera que no hay nada en la casa, no hay nada en la alacena para comer, ¿qué será que es lo que está pasando? Porque la promesa de Dios es que en la casa del justo hay abundancia de pan. ¿Qué estará pasando? ¿Será que te estás sentando a murmurar de tus vecinos? ¿Será que estás permitiendo bochinche en tu casa? Porque hay gente que piensa de que su casa es un basurero, de que su boca es un basurero, de que sus oídos son un basurero. Oiga, les voy a decir, nadie se imagina la maldición tan grande que le está echando a su casa si permite en su sala un bochinche o una murmuración. Por eso a nosotros no nos gusta, personalmente, a nosotros nos gusta corrinche en nuestra casa. Nuestra casa es para descansar, punto. Uno llega a la casa y es el santuario donde Dios se manifiesta y donde uno descansa. Si le tocan la puerta alguna vez, ve, te tengo la última de la iglesia. Ve, te tengo la última del barrio, del pueblo. Hermano, ve, qué pena. Aquí solamente se habla de Dios, no se habla de nadie más. Hay maldiciones que traen desgracia económica, desgracia en la salud. Una cosa es que Dios permita porque quiere procesarte en algo, pero otra cosa es que llames el pecado, llames las maldiciones y llames el trato por causa del pecado. Y sí, el chisme y la murmuración son pecados que causan cielos de bronce. Ay, pastor, ¿y qué hago? Es que la tengo en la punta de la lengua y no sé dónde soltarla. Hermana, amárresela, vaya y ayune y suéltele la lengua al Señor y verá que va a hablar nuevas lenguas, aleluya. Porque no hay tal cosa que algún cristiano hable lenguas y no controle la que tiene. Eso es una mentira. Las está imitando. Porque es muy fácil imitar. Rambo saca la bazuca, quita la manga larga que Rambo manda aquí. ¿Ah? ¿Sí ve? Lenguas de guerra. Eso es muy fácil de hacer. Pero las lenguas del Espíritu son las lenguas del Espíritu. Y hay gente que está blasfemando en contra del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque habla en lenguas y también habla de su vecino, habla del pastor, habla de la hermana, habla de la lideresa, habla del líder, habla del alcalde, habla del presidente, mantiene mal hablando en su casa y después está diciendo ¿por qué no fluye la bendición? Mira, porque ¿qué pasó? Los veo como ¿estaba pasando eso, iglesia? Ojo. ¿A cuántos Dios les está hablando? Cielos de bronce. El Señor quiere quebrantarlos. Dile a que sea a tu lado, Dios quiere quebrantarlos. Isaías 10:27. Hoy es el último día de nuestra semana de santificación y ayuno. Y uno en un ayuno puede hablar durito,
puede dar trancadito, ¿cierto? Amén. Isaías 10:27, mire lo que dice la palabra del Señor allí. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuándo va a pasar eso? Pregúnteme, pastor, ¿cuándo va a ser eso? Cuando entiendas que tu casa es el santuario donde Dios quiere manifestarte. Cuando le digas a tu lengua que se sujete. Cuando respetes los flecos y las vestiduras sacerdotales. Óigalo bien, se lo repito. Cuando respetes los flecos y las vestiduras sacerdotales. Y eso incluye a los líderes, no solamente los pastores. Incluye a los líderes. Cuando te respetes a ti mismo y sepas que eres el templo del Espíritu Santo, Dios no te ha llamado para que andes en fornicación. Tú no eres una concubina ni un concubino. Tú eres un siervo, una sierva de Dios. Y tú te mereces ser esposa. Tú te mereces ser esposo. Y honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así dice la Escritura. Duele. Pero ¿por qué duele? Porque no he obedecido a Dios. Por eso duele. ¿Y por qué a veces miro al pastor rayado? Porque no he obedecido a Dios. No me obedeces a mí, desobedeces a Dios. Cuando no le mientas a Dios, cuando no le robes a Dios. Quiero ver la bendición económica en la casa, quiero verla y soy mal administrador. Me olvido de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuándo será que se quitan esos cielos de bronce de mi casa? Deje que Dios rompa sus cadenas. Y hay cadenas que tienen que caer hoy en el nombre de Cristo. Esa lengua maldiciente, esa lengua bochinchera, esos malos hábitos, esa actitud de amargura, tiene que caerse, porque eso impide el que veas la gloria de Dios. Dios quiere derramarse en cosas maravillosas en ti. Dios quiere derramar cosas gloriosas sobre tu casa, la iglesia. Pero el pecado impide y pone cielos de bronce, pone puertas de bronce. Por eso hay puertas que no se abren. Ay, eso debe ser que Dios no quiere que se abran. Dios sí quiere que se abran, pero tu pecado impide que se abran. Ay, 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 pastor, duele. Sí, duele. El pecado, pecar duele. Pero es una bendición no vivir en pecado. Es una bendición hacernos como niños. Deja de estar viendo películas para adultos. Deja de estar viendo películas sanguinarias y sangrientas. Deja de estar viendo películas de terror. Deja de estar viendo pornografía. Deja la lascivia. Deja la lujuria. Deja el doble sentido. Porque el Señor ordena que el que no se hace como niño no entrará al reino de los cielos. Y si dice que si un niño, el que no se hace como un niño, no entra al reino de los cielos, mucho menos si no te haces como un niño, no podrás ver la gloria del reino aquí en la tierra. Porque antes de ir al cielo, usted y yo veremos también la gloria del Señor. Porque hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes, iglesia. Hay que obedecer. Acata. No le cierres la puerta a la bendición. Empieza a poner por práctica lo que está escrito.
hazlo carne en tu vida, así como el verbo se hizo carne, que la palabra de Dios se haga vida y carne en ti también. Conviértete en una Biblia rodante, en un tabernáculo en donde Dios se manifieste. Aleluya. Tenga identidad, amada iglesia. No sea con los mundanos mundanos y con los cristianos cristianos. O eres o no eres hijo de Dios, determínate. Porque la amistad con el mundo también trae cielos de bronce. Porque la amistad del mundo o con el mundo es enemistad con Dios. Tercero, Él quiere ir delante de ti. Él quiere derribar las puertas de hierro y los cerrojos de las puertas de bronce y los cerrojos de hierro con un solo objetivo, con dos objetivos: darnos los tesoros escondidos y traer revelación a nuestras vidas. Porque Él dice: te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Dios va a traer revelación, diga conmigo, revelación. Y Dios va a entregarnos gloriosas bendiciones, diga, gloriosas bendiciones. ¿Ah, no lo cree? Dios va a abrir su buen tesoro sobre nosotros. Y también va a traer revelación. El entendimiento nuestro va a ser abierto de tal manera que nosotros vamos a conocer, a tener un conocimiento y una sabiduría mucho más profunda. Gloria al Señor. En 1 Corintios capítulo 2, verso 9. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Mire lo que dice allí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que se guardan para Él, para los que se identifican con Él. Como decían ayer en el ayuno, ¿qué tienes tú con el Señor? ¿Un contrato o una relación? Sí, así era, ¿no, hermana Andrea? O un contrato o una relación. ¿Qué tienes tú con el Señor? ¿Un beneficio de un contrato o simple y llanamente una relación profunda de amor, de compromiso con Él? Defínete. Porque los que aman a Dios verán los tesoros escondidos. Los que aman a Dios recibirán plena revelación. Gloria al Señor. Y cuarto y último, para terminar, otro beneficio que ocurre cuando Dios nos pastorea, cuando Dios va delante de nosotros haciendo lo que debe hacer en el ministerio. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios va a cambiar nuestra historia. Eso es lo que significa ponernos un nombre. Cuando dice Dios va a ponernos un nombre, es que Él va a cambiar nuestra historia. ¿Cuántos quieren que Dios les cambie su historia? También dice: de esta manera usted va a conocer de que hay un Dios todopoderoso. ¿De qué manera? Cuando yo me sujeto, cuando yo permito que Dios me ordene, y ahí es cuando Dios va a empezar a revelarse, y ahí es cuando Dios va a empezar a mostrarse, y las finanzas del reino celestial van a venir en favor de nuestra casa. Amados hermanos, de esta manera vamos a conocer que Dios está con nosotros cuando permitimos que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Gloria al Señor. De esta manera vamos a conocer verdaderamente a Dios. Nadie conoce a Dios desobedeciendo. Nadie conoce a Dios en el pecado, porque el pecado hace una barrera entre los hombres y Dios. Hay un abismo que se llama pecado entre el hombre y Dios. Dios no se manifiesta en el pecado. Lo único que Dios manifiesta en el pecado
es la gracia para el perdón de los pecados. De esa es la única manera. ¿Cuál es la única manera en que se manifiesta Dios en medio del pecado? En la gracia para el perdón de pecados. Pero Dios no se manifiesta al que está amañado en su pecado. Ay, aquí es que estoy más sabroso, es que me siento tan rico, es que es tan chévere. Y la gente feliz, ay, que amor prohibido, escuchando las canciones. Que porque tengo esposa y tu marido. La gente es feliz escuchando esas cosas. Que quiero amanecer con alguien. Que esposa y una querida. Que mátala, mátala. Y la gente es feliz. Y Satanás los arrulla en su pecado. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere conocer la luz, como dice en Juan 1. Que hay gente que ama más las tinieblas que la luz. Bendito sea el Dios y Padre, y también bienaventurado usted, que está hoy aquí porque ama la luz y quiere que la luz de Dios lo ilumine y lo rescate para que sea perdonado. Y el que camina con Dios a través del camino del perdón, de la sangre del Cordero, camina en este camino de perfección, y en medio de la perfección ve la gloria de Dios, ve la diestra del buen pastor y escucha la voz del buen pastor. Así que no me venga a decir que Dios no habla. Dios sigue hablando, Dios sigue contestando en perfecto español, sino que Dios no te va a hablar audiblemente si no respetas y honras la voz escrita de Dios. Levante la voz escrita de Dios. Levante la voz escrita de Dios. Levántela. Levante la voz escrita de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te hable? Honra la voz escrita. Porque cuando Dios ve que honras la voz escrita, Dios también te manifestará su voz audible. Él romperá tus cadenas. Él quiere romper las cadenas. Él quiere tumbar las puertas de bronce. Él quiere quitar el bronce de nuestras vidas para que podamos ver la luz del día y también podamos ver la bendición de Dios en nuestro diario caminar. ¿Cuántos quieren andar bajo cielos abiertos? Obedece, 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 obedece.